No es fácil. Regresa Lorenzo Piña. Noticias, análisis, entrevistas y algo más. No es fácil. No es fácil. Hola, ¿cómo están, sobrevivientes? Bienvenidos a este su podcast No es fácil. Hoy vamos a tener un programa interesante. Vamos a conversar hoy con el sacerdote, presbítero, cura Wilfredo León Villalba. Con él vamos a estar hablando un poco sobre el tema de la Semana Santa. También vamos a conversar un poco sobre lo que yo considero que son los tres pilares fundamentales para refundar nuestra Venezuela. Sería, según nuestro criterio, la educación, segundo, los gremios y tercero, la iglesia, por supuesto. Pero hoy vamos a hablar sobre la educación. Y el siguiente programa hablamos sobre los gremios y dentro de 3 programas hablaríamos entonces sobre la iglesia como tal. Vamos a desglosar esos 3 pilares fundamentales durante estos próximos 3 programas. Hoy vamos a hablar entonces de la educación como importancia, como pilar, como base, como cimiento para que nuestra Venezuela vuelva a ser próspera y vuelva a ser lo que una vez fue. No podemos nosotros estar pendientes del país si no reconocemos la educación como principio, como algo básico para salir adelante. Vamos a comenzar con la estructura física. A mí me enviaron cualquier cantidad de imágenes, ¿saben? La gente que sabía que íbamos a hacer este programa para que yo las colocara pues en mi programa. Me enviaron imágenes de el ETI, Simón Bolívar, la Escuela Técnica Industrial. Me enviaron imágenes de José Antonio Páez allá en Papelón. Me enviaron imágenes de no sé cuántas. Los muchachos las van a ir colocando durante esta conversación. Pero es para que ustedes más o menos tengan una idea de cómo está la infraestructura escolar. O sea, cómo están nuestras escuelas, cómo están nuestros liceos, cómo están nuestras universidades. Si bien es cierto que en algunos espacios se le ha hecho algunos arreglos a la infraestructura de educación, también es cierto que falta mucho por hacer, o sea, demasiado por hacer para tener estructuras idóneas, consonas con lo que necesita el estudiante para prepararse, para formarse para el futuro. Hay que entonces gastar dinero suficiente en recuperar todos los espacios físicos de la educación en Venezuela e incluso construir nuevas sedes para la educación en Venezuela si queremos que esta Venezuela prospere y avance y siga adelante en lo que viene en el futuro como tal. Otro tema que yo creo que es importantísimo para este tema es los sueldos, ¿sabes? La platica. O sea, a mí me enviaron varios recibos de pagos de educadores, no los voy a mostrar porque de verdad que me da vergüenza cuánto gana un educador. Pero es importantísimo que el Estado venezolano comience a evaluar pues, lo que son los sueldos de los educadores. No puede una persona dedicarle 8 horas de su vida, 9 horas de su vida a dar clase, a ir y venir cuando ganan sueldos paupérrimos, ¿sabes? Sueldos irrisorios que no le alcanzan, pero absolutamente para nada. Cuando todos sabemos cómo está la cesta básica, cuando todos sabemos cuánto cuesta una consulta médica, cuando todos sabemos cómo están los gastos diarios de una persona, sabemos que con esos sueldos nadie en su sano juicio puede dar una educación buena, excelente. Y si hablamos de la meritocracia, ni se diga. Yo recuerdo que antes había el profesor que se graduaba normalmente, iba a clase una escuelita, pero estaba el profesor que hacía posgrado, maestría, doctorado, y en la medida en que él iba profesionalizándose, le iban aumentando el sueldo, le iban dando una bonificación extra, le dando una plática. Bueno, eso se acabó, ahora todo el mundo gana igual. Entonces, ¿cuál es el mérito de la persona que se prepara, que se forma, que avanza para ser cada día mejor, para ser cada día mejor educador? Y entonces, bueno, simplemente lo arreglan como peón de fábrica, como arreglan a todo el mundo. Entonces tiene que regresar a este país para que nos refundemos la meritocracia. Quien más estudia, quien más se prepara, quien más se forma, evidentemente tiene que ganar más
porque su conocimiento, su sabiduría, su esfuerzo lo va a poner al servicio de los próximos profesionales que van a estar en este país trabajando, conduciéndolo y echándole pierna, como se dice. No puede ganar lo mismo el educador que se graduó en una escuela, en una universidad por allá y empezó a dar clases en un caserío, un sector popular, y de ahí se quedó ahí, a un profesor que tiene doctorado, maestría, magíster y cualquier cantidad de títulos que ahí es importante. Entonces, les decía que mientras nosotros estamos conversando esto, los muchachos de máster y nuestra productora le van a estar colocando imágenes de algunas infraestructuras que nos enviaron de la ETI Simón Bolívar de acá de Carigua Araure. Cuando tienen un tiempito, pásense por allá para que vean el estado que está eso. Todo el mundo está preocupado por la ETI Simón Bolívar de Araure Carigua, porque en otra hora todos sabemos cómo funcionó y cómo se manejó y cuántos profesionales se hicieron ahí, cuántas personas no aprendieron oficios ahí. Entonces, bueno, el estado que está es preocupado. Y también nos enviaron desde Papelón fotografía, nos enviaron desde muchas partes del estado, pero estamos mostrando estas porque si nos ponemos a mostrarlas todas, entonces necesitaríamos 10, 20 programas para poderlas tener todas. Entonces hablábamos entonces de lo que es la meritocracia, de lo que es lo que merece un profesor que se prepara y que se forma. Los profesionales de relevo, fíjense, ¿quiénes son los educadores que ahora se van a formar para avanzar? Porque ya unos ya se jubilaron. Durante estos últimos 27 años, ¿cuántos no se jubilaron? ¿Cuántos no dejaron de ser? Entonces, ¿quiénes van a formar a esta Venezuela? O sea, ¿dónde están los profesionales de relevo? ¿Dónde están estudiando? ¿Dónde se están preparando? ¿Cuáles son las universidades que están activas? ¿Dónde están haciendo eso? O sea, háganse esa pregunta. ¿Dónde está sucediendo eso? Entonces, ¿quién va a levantar este país? Ok, estamos hablando de bonanzas petroleras porque se está vendiendo petróleo, se está vendiendo oro, se están haciendo unas cosas, van a haber unos recursos. Ahora, ¿quiénes son los profesionales que van a dirigir esos recursos? ¿Dónde se están graduando? ¿Dónde se están formando? ¿En qué universidad? ¿En qué colegio? ¿Qué profesiones hay activas? Vamos a comenzar por aquí, por Acarigua Araure. Vamos a revisar las universidades de Acarigua Araure, cuáles están activas, qué están haciendo, dónde se está formando la gente. El que tiene churupito, que tiene un papá con churupito, una mamá con churupito, porque tiene un ingresito medio, están en las universidades privadas en otros estados. Pero el que no lo tiene, no tiene oportunidad. Entonces, no tiene oportunidad, el país se queda sin profesionales en todos los sentidos. Cuando le digo profesionales, no le hablo solamente de la educación, le hablo médicos, abogados, ingenieros, y en los oficios ni se diga, pues. Hay que reactivar entonces el INSE y esas escuelas de arte y oficio que antes funcionaban en toda Venezuela para que la gente aprenda pues soldadura, electricidad, plomería y todas esas cosas que se necesita, albañil, fabricación, instrumentación y todo lo que se necesita para que un país tenga los profesionales y tenga la gente que va a sacar este país adelante. De eso se trata este tema que estamos conversando hoy, de la educación como primer pilar, como fundamento para que el país arranque y se reactive. Entonces, yo desde acá, desde este podcast No es Fácil, yo simplemente le pido a Dios, a la Virgen María Santísima, que el Estado comience pues entonces a hacer las reparaciones pertinentes de la infraestructura física de todas las universidades, liceos, escuelas, preescolares, que comience de una vez no solamente a hacer los aumentos de sueldo que necesitan los educadores en Venezuela, sino por mérito, ¿saben? Por mérito, o sea, quien más estudió, que más gane, que tenga más ingresos. Y aparte de eso, reconocer a todas aquellas personas que jubilaron ya anteriormente y que le dieron 2 o 3 lochitas porque la situación país que nos encontramos, entonces que le reconozcan todo su esfuerzo, todo su trabajo y todo lo que hicieron durante tanto tiempo por nuestra Venezuela, por nuestros hijos, por nuestra familia. Entonces, básicamente es eso, ¿saben? Entender que necesitamos a la educación como primer pilar fundamental para avanzar y para salir adelante. No podemos pensar que vamos a seguir en un país donde los educadores ganan 2 lochas y con eso vamos a creer que van a formar a nuestros profesionales. No. No podemos seguir teniendo jóvenes estudiando en colegios sin techo, sin ventiladores, sin ventanas, sin paredes, o sea, destrozados,
No. Eso no puede seguir sucediendo. No podemos seguir nosotros en un país donde los profesionales emigraron, nos estamos quedando sin profesionales en Venezuela y no lo estamos formando porque no tenemos las condiciones de ningún tipo. Entonces, vaya desde aquí, desde este programa, no es fácil, diciéndole a nuestros gobernantes, a la gente que manejan la plática de Venezuela, que toman las decisiones, que ya es hora de corregir todo este entuerto y empezar con este pilar fundamental que es la educación, que esto sí nos va a llevar adelante. El próximo programa vamos a hablar entonces sobre los gremios y después hablaríamos más adelante sobre la iglesia como tal. Pues, según nosotros, según el criterio de no es fácil, son los 3 pilares fundamentales que necesitamos para arrancar, para comenzar a refundar nuestra Venezuela. Tenemos pendiente entonces, yo no sé si ya tenemos conexión con el presbítero, sacerdote, cura, Wilfredo León Villalba. Lo invitamos hoy acá para conversar con él sobre la Semana Mayor, la Semana Santa. Bienvenido, Padre Wilfredo, a este su podcast No es Fácil. Dios te bendiga, muy agradecido por esta oportunidad de comunicarnos y de comunicar el mensaje de la iglesia, el mensaje de la fe en estas cercanías a la Semana Mayor. ¿Sí? Padre, yo no sé si llamarlo Wilfrido o Wilfredo, porque yo tengo el dato, yo quisiera llamar a Wilfrido. No, esas son ocurrencias de Gustavo, no, mi nombre oficial es Wilfredo, sí. Sí. Mire, padre, entrando ya en materia, ¿qué significa para usted, un hombre de Dios, de fe, de la iglesia, un sacerdote, la Semana Santa, su concepto? Es una serie de días que acentúan profundamente la vivencia de lo esencial de la fe cristiana, que se refiere a la celebración de la Pascua de Cristo. Una vez el presidente de Norteamérica en aquel entonces, cuando Neil Armstrong pisó por primera vez la luna, salió en cadena nacional y mundial diciendo que había sido el día más grande de la historia porque fue cuando el hombre pisó la luna. Y luego, a pocas horas después, un gran predicador de allá de Norteamérica también pidió comunicarse al país y dijo: lamento el error del señor presidente porque el día más grande de la historia no fue cuando el hombre pisó la luna, sino cuando Dios pisó la tierra. Y eso lo vivimos en Navidad, pero si sabemos que Dios pisó la tierra no para hacer turismo, no para pasear, no simplemente para un saludo a la bandera, vino a redimir, vino a transformar la historia con su pasión, muerte y resurrección, entonces eso hay que celebrarlo siempre. Y la iglesia lo celebra en cada Eucaristía y en cada domingo, pero dedica una vez, una semana al año para que eso se vuelva mucho más consciente, más celebrativo, más efusivo, más fructuoso. Y eso es la Semana Santa. Unos días de recogimiento, de celebración, donde sí está la cara del sufrimiento y de la cruz, pero sobre todo tiene que dominar la cara de la alegría, de la Pascua, de la resurrección. Padre, esto del triduo pascual, que es el corazón ¿qué significa? Para el que no lo conoce. Es como decir un solo día, un solo momento, pero fragmentado, refractado en diferentes episodios significativos. La cena pascual, donde Jesús lavó los pies e instituyó la Eucaristía y el sacerdocio. Luego su pasión, muerte y resurrección. Y finalmente su Pascua, su resurrección. A eso llamamos triduo pascual. O sea que sería como el corazón de la Semana Santa.
Indudablemente, la cumbre de la Semana Mayor, que no es el Viernes Santo nada más, es sábado de gloria, domingo de resurrección. Cuesta entenderlo con nuestra lógica matemática occidental, pero es sencillamente como mirar las dos caras de la misma medalla, que es, sí, pasión, muerte y resurrección. O sea que, ¿cuál sería el significado, padre, espiritual de la misa de la Cena del Señor, del Jueves Santo, el significado espiritual? Tiene un triple significado. Es revivir, recibir de nuevo el mandamiento del amor que queda plasmado y expresado en el lavatorio de los pies, no como un teatro, sino como un mandamiento fraterno para vivirlo cada día en casa y en la sociedad. El mandamiento nuevo, pero también la celebración significativa espiritual de la Eucaristía, que es el milagro más grande que tiene la iglesia, que el Jesús que vino del cielo, que murió y resucitó, también se quedó con nosotros. Son esas antinomias, esas bipolaridades positivas de que se fue, pero se quedó en el pan vivo. Y eso es posible gracias a que instituyó sacerdotes, es decir, ministros que hacen posible esa transformación del pan y el vino en la presencia viva de Jesús, en su sangre y en su cuerpo glorioso. De la abstinencia el viernes y estos días el tema de carne. ¿Cómo podemos vivir el Viernes Santo? ¿Cómo podemos vivir mejor el Viernes Santo más allá del tema de las abstinencias? O sea, ¿cómo vivirlo a plenitud? ¿Cómo sentirlo? O vuelvo y le repito, más allá de las abstinencias que la gente hace normalmente los Viernes Santos. Hoy en día es poco comprensible y poco valorado esa disciplina espiritual de la iglesia que establece que el miércoles de ceniza y el Viernes Santo, los dos únicos días verdaderamente obligatorios, se debe el cristiano abstener de comer carne roja, y esa es la abstinencia, y debe ayunar, es decir, hacer solamente una comida normal, moderada al día. Pero hoy en día la iglesia y recientemente el Papa León ha propuesto, ha completado, ha motivado a que más allá de una abstinencia exterior, mira, quizá no comer carne, esa es una abstinencia que hace el pueblo todos los días del año. Eso ya estamos, como quien dice, acostumbrados. Muy habituado, acostumbrado, lamentablemente. En estos días un servidor de aquí de la parroquia, muy bueno, me dijo: padre, me llegó un bono especial, por fin en la casa vamos a poder comer carnita esta semana. A mí eso me conmovió, me dio sentimiento, en el sentido de que casi nunca pueden. Entonces no es algo, por decirlo, especial, pero el Papa dice abstenernos y ayunar de palabras hirientes, ofensivas, descalificantes. Eso es más urgente y es más valioso ante Dios. Incluso yo diría que meditar la muerte de Jesús a profundidad y acompañarlo en ese dolor. Por supuesto, no es una abstinencia, sino más bien un enriquecimiento, un nutrimento espiritual, ¿sí? Leer la pasión, meditarla, estudiarla, compartirla, porque la pasión no es un relato solamente de la historia, es un espejo de las actitudes, de los sentimientos de las personas. Ese Barrabás que aparece allí puede ser tú y puedo ser yo. Ese Judas que traiciona, ese puede ser tú, puedo ser yo. Esa María que lava el rostro de Jesús puede ser cualquier cristiano en el rostro del prójimo. La meditación de la pasión es
como una galería para uno identificarse y al mismo tiempo revisarse cómo vivo esas actitudes. Hacer su propio acto de contrición. Por supuesto, sí, señor, porque como dice San Pablo, Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él personalizó la redención y eso es bueno que cada uno también lo haga. Que cada uno considere, Cristo murió por todos y por la humanidad entera de ayer, hoy y mañana, pero murió ante todo por ti y por mí. Y eso es importante. Eso es sumamente importante. Padre, hay temas que yo conozco y que usted conoce evidentemente, pero que mucha gente no conoce. Entonces, yo quiero preguntárselo porque el que nos ve y el que de repente no lo conoce y más o menos se hace la idea o ve los cambios de colores, pero no se imagina de qué es ni de qué se trata. Entonces, ¿qué simboliza el paso del color morado del blanco al rojo en la liturgia? Del morado al blanco al rojo en la liturgia. ¿Qué simboliza? La fe tiene que vivirse espiritualmente desde el corazón, pero la fe, como dice el mismo San Pablo, nace, se cultiva ex auditu, es decir, por el oído, pero también por la vista e incluso por todos los sentidos. El ser humano es cuerpo y alma, y aunque queremos reforzar, renovar el alma, nuestro cuerpo también participa en esa pedagogía, en esa redención. Cuando asistimos a una Eucaristía y el cambio de colores te llama la atención, te está indicando un cambio de temporada espiritual. Del verde, que significa la cotidianidad, la temporada laboral, el día a día de la escuela, del trabajo, de la familia, pasa a morado, quiere decir entramos en un periodo de penitencia, de esperanza, de renovación. Y luego pasamos al blanco, que representa la festividad, representa la luz, la alegría, lo audiovisual e incluso hasta el olfato, porque en estos días apareció la impresionante revelación de Georgina, la esposa de Cristiano Ronaldo, que asistió a una misa clásica en el Valle de los Caídos, que es un sitio regentado por los Lo leí. Exacto, a ella le impresionó, aunque no haya podido entender todos los elementos conceptualmente. El incienso eleva también, es una manera de sentir un perfume de Dios y una plegaria que se eleva hasta Dios. Y la iglesia compone y utiliza todos los sentidos en la liturgia. El canto, la palma, la ceniza, el agua, todo tiene un simbolismo para alimentar la fe. El error está en quedarme en lo externo. Tengo la palma en la mano, pero no renuevo mi vida, pues de nada te sirve. Es simplemente un fetiche, un amuleto, es una superstición o creencia, pero no es fe viva. Usted, aparte de muchas facetas que yo conozco, también es músico, ¿no? También canta, ¿no? Por lo menos intento, sí, porque en estos días escuché una frase sumamente significativa en un coro, porque recordamos a la asamblea, el que canta ora 2 veces, dice San Agustín, hermosamente. Es una manera de cantar 2 veces. Y dijo una chica, y el que canta bien, ora 3 veces. Bueno, es como para animar. Está bien, que bueno. hagamos bonito. Está bien, bueno, y a mejorar. Armonía, que tengamos afinación, que tengamos melodías bellas. El padre Rafael Lare, que yo sé que es su amigo también, a él le gusta mucho el tema de las flores. Y yo le digo, padre, ese amor que usted siente por las flores y por la cosa. Y me dice, no, Lorenzo, no es para mí, no es por mi gusto, es para Dios lo mejor, para Dios lo máximo. Entonces usted dice... Él es un gran apasionado de la liturgia y ya conoce qué esplendor le brinda a cada celebración. Yo estoy seguro que nuestro pueblo sencillo, aunque intelectualmente no vaya a captar los sentidos teológicos de alguna celebración, el ver aquello tan hermoso, tan armónico, tan colorido,
le despierta. Le da que era ardor en el corazón. El sentimiento de fe, sí, el ardor del corazón. Correcto. Así es. Padre, agradecerle profundamente, yo sé que su tiempo vale oro y lo ocupado que está, que nos haya podido atender hoy. Me gustaría que le diera un mensaje a estas personas, pues que la Semana Mayor, la Semana Santa, la usan para otro tipo de actividades. No vamos a entrar en detalles, pero todos sabemos cuáles son esas otras actividades que no son precisamente la de la iglesia. ¿Qué decirle en un tiempo como este, en la Venezuela que estamos viviendo, en la época que estamos viviendo, de que hay que buscar a Dios, de que hay que reconciliarse con el hombre, de que hay que buscar la paz? Mira, lamentablemente, hace años leí un análisis de la cultura europea y delataban cómo esa ambición de placer estaba dominando a la juventud en Europa y decían, estamos construyendo una cultura del instinto. Bueno, podríamos aprovechar esa frase para aplicarla también a Venezuela en el sentido de que se ha promocionado una cultura del bonche, de la pasión, del instinto, del placer barato y rápido. Observa todo lo que ocurrió recientemente en el carnaval, en nuestras hermosas playas, cómo aquello quedó verdaderamente contaminado, despilfarrado, de una manera sucia, no solo en el sentido del agua, sino la mente, la educación que se le da al pueblo. Entonces, qué triste que hayamos convertido la Semana Mayor, Semana de Dios, Semana de fe, de renovación, de reconciliación, en un carnaval alargado, como que es para simplemente darle rienda suelta a todas las apetencias. Y eso ha hecho gran daño al país y a la juventud, porque si Bolívar decía trabajar y trabajar si queremos tener patria, pues cuando se retorna de esas experiencias tan extremas de apasionamiento, de despilfarro, pues lo que menos hay ganas es de trabajar, ni afuera ni dentro del alma. Entonces, y nos estamos perdiendo la gran fuente, y hay que reconocer que históricamente el asueto de la Semana Mayor no se dio como una vacación libertina, sino como para darle oportunidad al pueblo católico de participar en los oficios religiosos. Luego eso se transmutó a una experiencia verdaderamente de libertinaje. Padre, hay personas que me acompañan aquí que usted no los ve, un grupo importante de jóvenes, 6 muchachos. Oye, felicitaciones. Yo le agradezco, pues, y me gusta verlos atentos, escuchando un mensaje, escuchando lo que usted está diciendo. Échenle la bendición. Con mucho gusto. Dios les bendiga y Dios te bendiga, porque esta nueva iniciativa mediática que tú has tomado, aparte de servir como propuesta para soluciones muy concretas del funcionamiento de las ciudades Acarigua-Araure desde el punto de vista social, técnico, de iluminación, de tránsito, de los reductores, de las motos, de la salud, de las mejoras que debe haber en los barrios y en las instituciones, la está convirtiendo también en un trampolín para anunciar el mensaje cristiano. Y eso es urgente, que volvamos a Dios. Cuando Monseñor Sotero Valero, en su época de obispo, decía, ¿qué hora es? Y él decía, la gente, 9:15, no, es hora de evangelizar. ¿Qué hora es? Es hora de evangelizar. Y eso sigue vigente. Bueno, padre, los muchachos nos dicen allá que estamos listos. Nos están haciendo más señas. Agradecido por el tiempo alegró. 6 muchachos que tenemos ahí detrás, padres, todos jóvenes, unos niños trabajando. Que sigan haciendo ese fabuloso trabajo a favor de nuestras comunidades, de nuestro pueblo fiel, católico y heroico. Dios te bendiga.
Padre, esperamos tenerlo pronto para que hablemos un poco sobre el tema de ese muchacho que se llama Jesús Horizonte, o esa muchacha que se llama Jesús Horizonte Camino. Todo un ejemplo a seguir. Yo siempre he dicho, y lo digo públicamente, Villalabre se divide en dos etapas. Antes de Wilfredo León Villalba, después de Wilfredo León Villalba. Toda la vida vamos a estar eternamente agradecidos con usted. Esto es como ponerlo a uno de epicentro, ¿no? Después vamos a hablar, de eso. De camino. Así el verdadero protagonista. Dios gracias, le bendiga, Padre, gracias. que sigamos en contacto. Chao. Gracias. Bueno, damos las gracias al sacerdote presbítero, Padre Wilfredo León Villalba, por la deferencia para atendernos hoy. Sabemos su tiempo, lo ocupado que está, pero tomó su tiempo para atendernos acá en No es Fácil. Espero que hayan escuchado todas las recomendaciones sobre la Semana Santa, que hayamos tenido un poquito más de conocimiento sobre cómo se maneja la Semana Santa. Y bueno, decirles que vamos a tratar de esta Semana Santa, pues pasarla como tiene que ser. Si vamos a viajar, mira, poco a poco. Si vas a tomarte tus cerbatanas o tu escocés, no maneje, disfruta con los tuyos, o sea, trata de llevar las cosas tranquilas, acude a la iglesia, vamos a estar en familia, vamos a llevar las cosas en paz, vamos a viajar, pero vamos a regresar porque Venezuela nos necesita a todos. Nos vamos, muchachones, nos despedimos, no sin antes decirle que no es fácil, no se mueran, que vean vaina. Fácil. Regresa Lorenzo Piña. Noticias, análisis, entrevistas y algo más. No es fácil. No es fácil.